bien bendecidos y en victoria. Estamos en victoria, ¿verdad? Pasamos esta feria, ¿cómo la pasaron? No la pasaron con dolor, ¿verdad? Por no estar ahí. No la pasaron con dolor por no estar ahí, ¿verdad? Yo era de las personas que no podía pasar una feria de este pueblo sin venir. Era imposible. Y hoy no me da pero ni la menos chispa, ni frío, ni calor. Porque sé que tenemos que estar en las cosas que al Señor le agrada. Dice el Señor que esas cosas pues son del mundo. Y nosotros ya no estamos en el mundo. Entonces, si nosotros ya no estamos en el mundo, pues debemos de ser personas completamente, no poquito, completamente diferentes, porque somos luz, y el ser luz, ¿qué significa? Ser ejemplo, ¿verdad? Ser ejemplo. El Señor dice claro en su palabra, ¿verdad? Que los que no son de Él, más tarde que temprano se miran los frutos. ¿Qué es? Frutos de desobediencia, frutos de deshonra y no de honra. Entonces va a haber personas que de alguna manera por interés llegan al Señor, pero luego hay quienes se quedan y hay quienes no, porque luego sacan lo que enteramente tenían. Yo les decía la vez pasada, allá en Santa Rosa me topé con una persona y lo oí hablar bien, bonito, entonces le pregunté que si era cristiano, porque me dio la pauta de eso y me dijo que sí. Y bueno, me dijo que era cristiano, lo que la gente dice, apostólico, romano y todo. Pero al ratito se le salió la gran palabra. Entonces ahí nos debemos de entender y darnos cuenta que pedirle al Señor que no seamos nosotros iguales, que enteramente seamos de una sola pieza y empecemos a ser diferentes. Y si lo hicieron por alguna razón, inmediatamente ir a la presencia de Jesús a pedirle perdón, fortaleza, para ya no seguir siendo como éramos antes. Aquí vamos a leer, estuvimos leyendo el jueves Hebreo 13. Los que estuvieron, pues saben que leímos del 13, del 7, creo que es en adelante, pero vamos a leer el 4. El 4. Entonces quiero que entendamos en el Señor que enteramente el descanso quien lo da es el Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. De ahí no hay quien lo dé. ¿Lo tenemos? Temamos, dice, pues no sea que permaneciendo aún la promesa o la gracia o la salvación, la promesa de entrar, dice, en su reposo, algunos de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces quiero que entendamos que el reposo quien lo da es el Padre a través de su Hijo amado, y tenemos que estar, miren, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haber alcanzado. O sea, debemos de estar como el primer día. ¿Se han fijado cuando nosotros a veces, llamémoslo en una parte en el trabajo? Cuando estamos en el trabajo, el primer día entramos de una manera muy sumisa y estamos anuentes a la hora y todo. Pero una vez que ya va agarrando mucha confianza, llamémoslo de esa manera, después ya cree que el empresario, estamos hablando un punto es el enteramente el más necesitado. Y en ese caso sabemos que necesitamos dos, pero siempre hay un equilibrio. Hay un equilibrio, entonces así es con el Señor. Nosotros nunca debemos de estar creyendo que ya lo alcanzamos todo y no va a ser que en el camino nos quedemos. No, debemos de mantenernos con ese temor, con ese amor, con esa misericordia, con ese gozo, con esa paz, para no perder esa promesa de entrar en su reposo. Sepamos que solo es de reposo. Cuando decía, por ejemplo, en el salmo que leía la hermana, donde de nada sirve que usted trabaje, de nada sirve que usted vigile, si el Señor no le va a dar la tranquilidad, si el Señor no le va a dar el reposo, porque usted no va a ver va a haber prosperidad en alguna manera, pero en la bolsa usted no va a ver bien.
¿Por qué? Porque la están echando, como dice la palabra, en saco roto. ¿Qué significa un saco roto? Que nunca se va a llenar. Usted le eche como le eche, nunca se va a llenar. Por eso, porque el Señor no está en su vida, pero si en su vida está, dice el Señor, y crece lo espiritual, también Él va a permitir que crezca lo material. Pero es necesario que el Señor esté en nuestra vida para no perder ese reposo. Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también dice a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por oír, acompañada de fe en lo que la oye. O sea, si usted no la va a ese acompañamiento de esa fe en lo que oye esa palabra, pues no va a tener ese provecho. No va a tener ese provecho. Repito, miren, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, no hay excusa para los que ya les hemos escuchado. Los mismos de allá o de aquellos entonces escucharon la misma palabra que nosotros, porque dice que fueron alimentados de la misma roca espiritual. La misma roca espiritual, ¿quién es? Es Cristo Jesús. La palabra misma nos dice. Entonces debemos de entender que la palabra lo manifiesta constantemente, que es para ejemplo de nosotros. Como que dice, viste que aquel cayó, viste que David codició con la esposa de Urias, ¿verdad? Entonces debemos de saber y tener ese cuidado, para el caso del hombre, porque ahí fue con David, el hombre. Entonces lo mismo las mujeres también para con los hombres, porque ahora es una cosa o la otra. Entonces debemos de tener ese cuidado de no estar nosotros, de ver que esa palabra nos ha servido para ejemplo. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor, por la altivez, cuando dijeron el día que te eches esa gloria encima, ese mismo día tú vas a pastear, ese mismo día tu reino te es quitado. Entonces quiero que entendamos, porque también dice a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. No hay excusa. Judas también recibió esa palabra y se perdió. Y me imagino que también la mujer de Jod, porque Jod era una persona que también seguía la palabra, porque a través de Abraham, pero no les sirvió de nada, no les interesó. Pero no les aprovechó, dice, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oye. Sepamos que esa fe es dada, no es nuestra. Es dada porque, vuelvo a repetir, lo he manifestado cientos de veces y lo voy a manifestar mientras el Señor me lo permita, donde la mujer de flujo de sangre llegó después de 12 años, no es que llegó después de una semana, no, después de 12 años. O sea, si esa fe ella lo hubiera tenido, su vida hubiera cambiado desde entonces, pero no, esa fe fue hasta que Jesús le puso esa fe. Hay que pedir esa fe que nos dé Él, porque nosotros solos no podemos. La misma palabra nos dice en Juan 15, 3, 4, creo que es donde dice los 5, separados de mí, nada podemos hacer. ¿Qué nos enseña? Separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. Pero los que hemos creído, ¿qué le pasa con los que hemos creído? Entramos, ¿sí? Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira. Y miren los que no entran, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no entraban en su reposo? Por la desobediencia. Luego lo dice abajo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Vamos a poner un ejemplo. Hay infinidad, pero vamos a poner nada más uno. Judas, desde la eternidad ya estaba la obra hecha, que él venía únicamente para hacer las cosas de desobediencia. Repito, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, o sea, desde allá él estaba predestinado que era hijo de perdición. Hay una parte que estuve leyendo y le he leído, donde dice que hay muchos utensilios en un hogar. En un hogar, digamos también en una casa de oración, y unos dicen que son de oros, otros de plata, otros de madera y otros de barro. Pero lo que nos da a entender el Señor para que entendamos es que unos son de honra y otros son de deshonra. O sea, no son de oros todos, porque hay quienes deciden ser
de deshonra y no de honra. Entonces debemos de saber cómo estamos siendo utilizados, como honra o como deshonra. Hay quienes, pongámoslo en los padres, hay quienes honran a sus padres y hay quienes los deshonran. ¿Cómo? Con sus frutos o con sus hechos. ¿Estamos claros? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, miren, y reposó mi Padre de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, miren lo que dice aquí, y otra vez aquí, no entrará en mí. Pero ¿quiénes son los que no entran? Sí, pero ¿quiénes son los desobedientes? Si lo vemos en Génesis, cuando el Señor hizo en 1 Génesis 26, ¿a quiénes hizo? A los hijos de obediencia. ¿Y a quienes hizo en el séptimo día? Después del séptimo día, está en Génesis 2, 7, si no me equivoco. Hizo los desobedientes. Entonces, ahí van a lo que entonces quiero que entendamos que nosotros fuimos creados en los días del primer día al séptimo día, al sexto día, y del séptimo día en adelante entonces fueron criados los. Aquí miren, dice, entonces mi Padre dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No le dio el alma como aparentemente como van a dejar que nosotros los que no somos hijos también, pero quiero que entendamos. Y creó mi Padre al hombre, ¿qué dice? Mire la diferencia, a su imagen, a imagen de mi Padre lo creó. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra los creó. Correcto, los espirituales. ¿Entendimos esa parte? Volvamos a los padres. Lo entendimos, quienes no van a tener reposo, los que nacieron en Génesis, cuando del día séptimo del 2, 5 o 7, para que no me fije. Entonces, de ahí, ahí está la diferencia, pero la gente no. Pero el Señor los hizo a todos, sí, unos de honra y otros de deshonra. Entonces debemos de ver y entender, miren. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó mi Padre de todas sus obras en el séptimo día, miren. Y otra vez aquí, miren, no entrará en mi reposo, no entrará. Por lo tanto, pues, que falta es que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia, porque solo vinieron a hacer lo malo. Judas no entró por la desobediencia. ¿Le faltó a Judas? No, si Judas, yo le garantizo en el Señor, según lo que me dice la palabra, que Judas hizo milagros. Porque cuando el Señor mandó los primeros 12, fueron a hacer milagros. Luego mandó, creo que fueron 60 o 70 por ahí, y ahí fue sumando. Y en esos primeros iban Judas. Entonces implica que también, porque se le dio la autoridad para hacer milagros. Entonces, ¿pero en qué le sirvió o en qué le aprovechó? En nada, eso es lo que nos manifiesta la palabra. Por lo tanto, pues, lo que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de, no dice, a ver si entran, no entraron. No es no para el Señor, y él mismo lo dice, que el sí sea sí y el no sea no, y si eres helado bien, y si eres caliente mejor, pero tibio te vomitaré. Otra vez determinó, dice un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si nosotros oímos esa voz, no endurezcamos vuestro corazón. Y fíjense que casualmente ponía un ejemplo en el sifón tan simple, y simple para que lo podamos entender fácilmente. ¿Se ha fijado que el Señor le ha puesto de alguna manera más de ustedes? Yo no creo que no les haya puesto. Y si a ustedes les ha puesto, sepan que lo que les ha hablado ahí es el Señor a través del Espíritu Santo. Que usted va y mira a una persona pidiendo, y el Señor ya le puso que le diera que sea su peso. Pero cuando usted va por ahí,
y lo mira, dice, no, si ese anda más que mí, y pasó de paso. ¿Qué fue lo que hizo en ese momento? Y endureció su corazón. Si el Señor se lo puso, hágalo. Si no se lo puso, tranquilo. Entonces, porque lo único que podemos ver ahí es que lo único que la persona hace es endurecer el corazón. Entonces, mientras que si nosotros hacemos como obediencia, no endurecemos el corazón. ¿Estamos muy claros? Y luego lo manifiesta porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo del Padre. Ese reposo solo lo da Él. No hay nadie más. ¿Estamos claros? Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado ¿de qué? De sus obras como mi Padre de las suyas. Cuando el Señor entró, que ya terminó, es lo que da a entender. Así nosotros reposamos, dice. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como mi Padre de la suya. Entonces debemos de saber que solo Él da ese bendito, ese reposo. Y luego nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces debemos de saber que los hijos de desobediencia van a pasar una horrenda castigo. Entonces debemos de estar, repito, procuremos, dice pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y cuál es ese reposo? Es llegar a los pies de Jesús. ¿Cuándo encontró el reposo la mujer de flujo de sangre después de 12 años? ¿Cuándo llegó a Jesús? ¿Cuándo encontró el reposo el paralítico de la esposa de Betel de 38 años? ¿Cuándo llegó a los pies de Jesús? ¿Cuándo encontró el descanso de la mujer de 18 años que estaba encorvada? ¿Cuándo llegó Jesús? Nadie más. La samaritana y todo lo que el Señor menciona, hasta entonces encontraron ese reposo, hasta que entonces vamos a Jesús. Porque la palabra de mi Padre que dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo los puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí, pero al Señor nadie lo puede engañar. Debemos de estar viviendo esa plenitud en el Señor para que todo salga bien y vayamos a esa vida eterna. Y no hay cosa creada que no sea que manifieste su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros tenemos que darle cuenta a Él. En la misma palabra dice, aún de cualquier palabra, sea buena o sea mala, nosotros tenemos que dar cuenta de todo. Estamos muy claros. Entonces, ante Él nosotros estamos como desnudos. Nos podemos estar cambiando con ropa aquí, pero ante Él estamos nosotros desnudos. ¿Y por qué no dice el Señor a través de su palabra ahí? Porque lo manifiesta cuando Jesús les decía a esta gente, les decía a los fariseos, ¿por qué cabilgan ustedes en su corazón? ¿Por qué? Porque Él los miraba así espiritualmente. Eso es lo que quiero decir, espiritualmente. Por tanto, teniendo, dice, un gran sumo sacerdote que se llama Jesucristo, que traspasó los cielos, está Jesús, el Hijo del Padre, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestro evangelio, este evangelio, eso es lo que nos manifiesta. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. La diferencia, pero sin pecar. Entonces Él se compadece. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Creo que está en 1 Juan 2:1 en adelante. Cuando alguien tiene un mal pensamiento, dice, Señor, quíteme este mal pensamiento. Si tiene una envidia en el corazón, Señor, quíteme esto, ya no tiene que estar en mi corazón. Porque la palabra lo dice como la canción que hemos cantado bastante, abogado tenemos. Y Él no pierde ningún caso. No, 2:1 tiene que ser.
Entonces debemos de estar confiados en esa plenitud que Él nos perdona. Ahí está, miren. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, dice, para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. No hay otro intercedor entre el hombre y Dios más que Jesucristo el justo. No hay otro. Seguimos los datos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuándo Él se compadece de nuestras debilidades? Cuando nosotros vamos con un corazón contrito y humillado a los pies del Señor. Si no dice uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Acerquémonos, pues, dice, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que quiero leer Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Entonces quiero que entendamos que nosotros debemos de estar siempre haciendo las cosas que a Él le agradan. Miren lo que nos dice en este Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso, no dice para el cuerpo, para vuestra alma. El descanso nosotros lo necesitamos en el alma, no en el cuerpo. Entonces, porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. ¿Qué debemos de aprender de Jesús? Aprendió a aprender que Él tiene misericordia, que Él tiene perdón, que Él tiene gozo, que Él tiene amor, que Él tiene paz y tiene al Padre, y si lo tiene y tiene eso, lo tiene todo. Y si nosotros lo tenemos a Él también, lo tenemos todo. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un Hebreo 4, ya lo leímos, pero quiero ponerlo solo separado, 4:3. Ya lo leímos, pero lo leímos ahorita, pero no lo quiero hacer. 4:3, sí, correcto. Nos dice el Señor aquí: pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi Hijo. ¿Quiénes no entran? Los que ya leímos ahí. Un Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Oí una voz, dice, que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren, ¿quién? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sí. Entonces debemos de entender solo con Él. Un Lucas 1:79. 1:79. No busquen el descanso en nada más, no lo busquen en el alcohol, no lo busquen en la droga, porque eso es pasajero. 1:79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de Él. Nosotros somos los que damos la luz, lógicamente la que Jesús ha dado a nuestra vida. Entonces nosotros podemos seguir siendo luz para los que andan en tinieblas y salgan de ese camino de oscuridad. Repito, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Que no se nos olvide, de ahí salimos nosotros. Que no se nos olvide. Por esa razón, nosotros tenemos que ser luz para los demás. Un Lucas 2:14. Lucas 2:14. Miren, gloria al Padre en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para ustedes, para mí.
Un Romanos 14, 17. Romanos, ahí está. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo. ¿A dónde? En el Espíritu Santo. Un Salmo 4:8. ¿Lo tenemos? Salmo 4:8. No, 4:8. ¿Qué dice ahí? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Padre, me haces vivir confiado. Solo Él me da el gozo, solo Él nos da esa paz, solo Él nos da esa tranquilidad. Y un Salmos 23:2. Nos dice de esta manera: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Y con este cerramos, un Éxodo 33:13. Éxodo 33:13. Miren lo que nos dice acá. Ahora pues, dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Solo en la presencia del Padre, de su Hijo amado, nosotros encontramos descanso. Luego nos dice aquí: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Cuando usted va a tocar una puerta, si usted no se la abre, usted no se preocupe, porque el Señor no quiere que usted toque esa puerta. Pero es que necesito que ahí abra. No, el Señor tiene otra mejor. Pero hay que estar confiado en lo que el Señor ya hizo, porque Él ya lo hizo todo. Que lo único que nosotros venimos es a recibir lo que Él ya hizo. Entonces estemos regocijados en las cosas que a Él le agradan. Y en que se conocerá, dice aquí, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú hables, dice, con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, porque el pueblo del Señor es un pueblo diferente. Eso quiero que entendamos. Y mi padre dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Nosotros vemos la gloria del Señor si nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Si no, vamos a estar viendo las cosas de desobediencia, vamos a estar siempre en tribulaciones y no en gozo. Vas a estar siempre con desconfianza en que se viene y quiere hacer mañana. Ese no es problema mío. El día de mañana es de Él y Él ya lo tiene todo. Dice: bástate en mí mi gracia. Si nosotros estamos en esa gracia, si nosotros estamos en esa plenitud, somos más que, no por nosotros, sino por Él. Solo démosle gracias, máximo Padre. Te damos gracias por esta palabra que nos ha dado esta preciosa mañana. Te pido, Padre, de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que permita que la podamos atesorar en nuestro corazón, en nuestra vida, pero sobre todo permita que seamos hacedores. Te pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permita que podamos entender esta palabra espiritualmente, pero sobre todo atesorarla en nuestra vida, pero sobre todo que seamos hacedores de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque solo tú das ese reposo. Solo tú
bendecir hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén.